Saludo a todos aquí, a los presentes, por la participación, la oportunidad de que hagamos este intercambio. Yo no estaba previsto participar en esto. Había insistido mucho con la magistrada Esther Angelán para que ella, en su condición de procesalista y doctrinaria al respecto, tomara la intervención. No hemos perdido de ella, pero ni modo, eso queda pendiente, esa es una tarea pendiente a realizar. Saludamos aquí a la mesa a los panelistas, con los cuales, como a veces uno le pasa en esta vida, que uno tiene un tiempecito en esto, siempre está interrelacionado con todas las cosas, y de mucha de la gente presente, como me pasa a mí con todos los panelistas que están aquí, que de una u otra medida siempre nos hemos mantenido relacionados y coincidimos en etapas de la vida. El caso de Félix Damián fue profesor mío, no es que él es viejo ni yo soy muy viejo tampoco, sino que él empezó joven y yo estaba terminando, ¿me entiendes? Luego la magistrada Miriam me tocó prácticamente todo lo que fue mi iniciación en el derecho penal y el derecho procesal. Yo siendo Ministerio Público y ella siendo juez. Alejandro coincidimos siendo fiscales. José Saúl y yo nos conocimos del ancien régimen, desde que estábamos en séptimo juntos. Ya de ahí yo todo eso. Con Darío y Wendy, compañeros de trabajo, y antes de compañeros de trabajo, pues ya nos juntábamos de antes y siempre con el enriquecimiento que se recibe de cada uno de ellos como consecuencia de todo esto. Pues a mí me ha correspondido la parte final de los eventos. Usted sabe que siempre el problema de las segundas partes, que a veces cuando las primeras son muy buenas, las segundas no son muy allá. Entonces casi siempre, a veces, como dice Sabina, cuando al punto final de los finales le quedan los puntos suspensivos, la cosa queda complicada también. Entonces, la parte de los recursos con relación a la reforma procesal penal que se introdujo ahora con la ley 10 del año 2015. Es importante tomar en cuenta lo siguiente, en términos fundamentales. La parte de los recursos en un sistema acusatorio, lo mismo que un sistema adversativo, no tiene un carácter absoluto, sino restrictivo. ¿Por qué? Porque en el fondo los sistemas adversativos, los sistemas acusatorios, están diseñados para que se celebre un solo juicio, que es donde se hace la producción probatoria. Otro aspecto importante que lo han señalado todos y cada uno de los aquí intervinientes, nosotros no podemos pasar por alto lo que es la lógica del proceso penal acusatorio, lo que se denomina como la teoría del proceso penal acusatorio. Yo recuerdo en el año 2001, el Félix Damián Olivares hablaba y lo explicaba con esa simpleza de los grandes, cuál era la mecánica del proceso. Y la mecánica del proceso, usted coge una teoría, la teoría del proceso penal, que tanto se señala y se menciona, que a veces la gente cree que son cuestiones muy aéreas. Las teorías no son más que planteamientos lógicos, tesis que se escriben para tratar de explicar un determinado, si en el ámbito científico, un determinado aspecto científico. Pues en el proceso como tal, la lógica del proceso penal acusatorio ronda en lo siguiente, en el principio de separación de funciones, en donde uno acusa, otro defiende y el juez tercero imparcial decide. Fíjense que todos los principios, los 28 principios que tiene el Código, es una mezcolanza de eso, con el ingrediente de que nosotros también se le ha añadido a eso de que en la nueva visión del derecho ya se habla no solamente de la interpretación de la norma per se, sino de la ponderación. ¿Y qué sucede? Que todas estas disposiciones de principio y todo esto se han de hacer de conformidad al bloque de la constitucionalidad, que son la base de lo que se establece, que lo dice la Constitución, el Estado de Derecho que ha de regir en cada país. Entonces, tomando en cuenta esa particularidad, ¿qué tenemos? Que el proceso penal, como decía Binder, le toca regular algo que es esencial. Es a veces la conjugación de dos intereses que no necesariamente coinciden, que son como placas tectónicas que se vienen friccionando una a otra. Por un lado está el concepto, la seguridad ciudadana, por otro lado está los derechos del individuo como persona. Y es en la combinación de esas reglas que se sustenta el éxito de una política, de la implementación del proceso penal en una sociedad como instrumento de medición de su sistema democrático.
porque esa es la base por lo cual se tiene que entender. Entonces, yo recuerdo todo esto que se está presentando ahora y que se hizo ahora en misma ocasión de la reforma, que lo señalaba el profesor Binder de que podía venir una contrarreforma antes de, porque siempre entran en crisis todas estas situaciones que se plantean como tal. Y fíjense que se ha hecho sobre la base de un asunto que puede resultar paradójico. Nosotros, yo comentaba con José Saúl, cuando empezó el proceso había 11.000 presos. Ahora son 26.000 presos. Ok, la población ha aumentado, pero no ha aumentado exponencialmente. Materia que antes tenía la fianza de cajón, ahora la tiene restringida. Entonces, fíjense cómo la situación ha cambiado. Y con esto no quiero ya yo ver más sobre lo mismo, pero una reflexión que llama lugar el profesor Félix Damián Olivares lo hizo de una manera muy certera. Fíjense, cuando se habla de la criminología, que es el estudio de la criminalidad, se hace sobre 4 pilares fundamentales para todo Estado, que se tiene que tomar en cuenta la persona que delinque, se tiene que tomar en cuenta la víctima, tomar en cuenta los controles sociales y tomar en cuenta la política criminal del Estado. ¿Y qué pasa? Como señaló la magistrada Miriam, todo eso pasa indiscutiblemente por un rasero de carácter económico, porque la cuestión de las oportunidades, eso es con cuarto que se resuelve. Es decir, el asunto no se puede coger el rábano por la soja. Se tiene que analizar todos esos componentes que van sociológicos, económicos, sociales, que deben de regular cada sociedad. Y el elemento de la administración de justicia es un asunto que viene colateral de ello. Ahora, ¿qué sucede? Que no se puede dejar postergado todo antes, entonces se quiere la democratización, porque otra cosa, los derechos hay que arrebatarlos, los derechos no se los dan a nadie. Eso que tenga en cuenta. Y un riesgo grande que siempre se corre con esto de la administración de justicia, la implementación del derecho, que es que siempre el derecho va a estar condicionado al ejercicio de los grupos dominantes en una sociedad. No solamente aquí, sino se da en todas partes. Y si no, vayan ustedes a las réplicas de todos esos tratados internacionales y todo eso que se busca. Con un propósito también muchas cosas de controlar, etc. De ahí entonces, miren lo siguiente, en el proceso penal, las vías de recurso, que son las vías de atentar de atacar las decisiones que se dan, tienen también un elemento de punto de fricción. En una u otra medida, ¿por qué han de ser reguladas? Porque atentarían contra lo que se denominaría la seguridad jurídica. Si todo se pudiera recurrir en todo tiempo y en todo momento, no habría nunca seguridad jurídica. Y nos toparíamos con situaciones que podrían dar lugar a conflictos sociales impensados. Fíjense que casi siempre el derecho va detrás de lo que son el accionar social de las personas. Entonces fíjense que por eso esta partecita de los recursos, que es esencial, porque ¿cuál es el sustento y fundamento de la existencia de los recursos en un sistema acusatorio? El principio que está contenido ahora en la Constitución de la tutela judicial efectiva. Fijaros bien que antes, como decía Altañán, atenderos bien lo que os voy a decir para que no os confundáis. No, eso era haciendo reseña de él, pero yo sé que ustedes entienden mejor que yo. Que el derecho a recurrir no estaba en la Constitución. La Constitución del 2010 lo introduce. Dice el derecho a recurrir toda sentencia. Antes, ¿de dónde podíamos desprender el derecho a recurrir? De la existencia de las Cortes de Apelación, que fueron reintroducidas al ordenamiento penal nuestro en el 1908. Fueron excluidas de 1855, me parece, excluidas de la Constitución y no formaron parte del ordenamiento judicial por una razón sencilla. Los tribunales de primera instancia eran colegiados en esos tiempos. Existió la figura del jurado que nunca se aplicó. Entonces decía, bueno, como son varios jueces que están decidiendo, pues el asunto tiene una mayor seguridad. Entonces, ¿qué sucede? Que se reintroduce en 1908, de esa Constitución de 1908 que introduce nuevamente las Cortes de Apelación. Y aunque ya no se hablaba del derecho a recurrir de manera enfática, de manera directa, por la existencia de las Cortes se daba a entender, bueno, hay un sitio donde se va. Un ejemplo, a diferencia de los romanos, como les decía, los romanos no tenían mucha enunciación de derecho, como tienen nuestras constituciones, sino que establecían vías de acceso al derecho. ¿Me entiendes? Acciones que de manera concreta tú podías reclamar ese derecho. Entonces a veces en nuestra Constitución hemos tenido, en tratados internacionales que hemos refrendado, muchos derechos, pero no tenemos a veces una acción concreta dentro del marco adjetivo de la ley para yo poder ejercer ese derecho.
Entonces, si yo tengo un derecho enunciado y no tengo la vía de acceder a él, pues no lo tengo, sencillamente. ¿Qué sucede? Que las vías de recurso están diseñadas para la persona que, como consecuencia de una decisión que ha intervenido en su contra y que le produzca una afectación, poder reclamarlo hasta una instancia superior, la revisión de su caso. Cosa que es propia de nuestra cultura. ¿Entiende? El dominicano en todo es apelo, de una boca de referencia a otro más para arriba, como una forma de tratar de salvar su situación, y lo cual es propio, porque acuérdense que el derecho regula intereses. Tenemos que entender un poquito que esto, por ejemplo, el ordenamiento dominicano, como viene lo que venía previo, que era el Código de Instrucción Criminal del derecho francés, era un derecho mixto. Y nosotros tenemos en nuestro ordenamiento, a partir de la ley de casación de 1908, me parece, que después fue modificada en el 52, que se introdujo el recurso de casación, no obstante ya la existencia de los recursos de apelación. Hay otros países que no nada más existe el recurso de casación, que le dan atribuciones y las características y competencias propias del recurso de apelación. Por lo tanto, al abordar el estudio de la parte recursiva, debemos de tomar referencia el ordenamiento de donde procede para verificar el alcance y extensión que tiene del mismo. Entonces, eso es importante señalarlo en el caso concreto. Aquí vemos esta reforma que se introdujo ahora en febrero, tiene algunas partes que coinciden, que refrendan lo mismo, pero como quiera es importante. Ahora, ¿cuál ha sido el propósito de la reforma en el área recursiva? Y la esencia con lo cual le dota de una esencial validez es hacer más efectivo las vías de recurso, específicamente el recurso de apelación y el recurso de casación, que aquí tenemos la particularidad de que ambos están en el ordenamiento. Entonces, esencialmente, por ahí se inclina el marco de reforma, y vemos que también, aparte de eso, quiere facilitar el acceso al recurso, el principio de favorabilidad del recurso. Lo quiere facilitar la reforma cuando introducen la ampliación de plazos para ejercicio del recurso. Yo recuerdo que cuando comenzó el código, un abogado dijo, bueno, un problema que hay con los recursos es el plazo para ejercerlo. ¿Por qué resulta? Nosotros, ¿qué teníamos antes? Que antes se dictaba una sentencia, los del nuevo régimen no lo saben, pero antes se dictaba una sentencia y el preso decía ahí mismo, terminando el juez, apelo. Y después iban de la secretaria, anota ahí, apelo, y ya recurso, se conocía el recurso de apelación. Ahora, ¿qué pasa? Que en este régimen, que es democrático, esa apelación tiene que ser motivada. Por eso es que ya se necesita del auxilio de un abogado. Otro aspecto importante que cabe señalar, ¿en qué onda nos hemos inscrito nosotros con la reforma? El sistema francés antes hablaba en materia de recurso de apelación, y hago énfasis en recurso de apelación porque es que realmente marca la pauta. Fíjense que en la casación nos manda la apelación, el procedimiento a seguir. Vamos para allá, regúlese por las reglas que dispone el recurso de apelación. Era que en Francia la apelación era repetición de juicio. La apelación, repetición de juicio. Aquí, se acordarán alguna gente que habían determinados tribunales en que la gente ya descontaba que le iban a dar 20 años, 15 años. Y dicen, apelación no vemos. ¿Por qué? Porque ni siquiera daba a veces la primera instancia, la daba por perdida. ¿Qué sucede? Después viene ya la influencia de la Alemania, en donde lo que va a consistir la apelación es una revisión de la decisión. Un examen a la decisión, que es esencialmente donde vemos eso. En el sistema adversativo puro, las apelaciones la abren muy poco. Por ejemplo, los norteamericanos. Y todavía la casación es más cerrada porque es un certiorari, se abre para hacer derecho. Nosotros quizá en eso tenemos unas ventajas, aunque como dice la magistrada, con una modificación que se introdujo ahora, estamos todos jodidos porque ahora todo hay que motivarlo. ¿Me entiendes? Y perdone la palabra, pero es por la cuestión del sistema. Pero ni modo. Es el vino que nos toca beber y además con un propósito fundamental de favorecer el ejercicio del recurso como tal. Entonces, primero, vemos que el artículo 393 al artículo 400
4 te habla de los que son los principios fundamentales que rigen las vías de recurso. Primero, no es un derecho absoluto. ¿Quién recurre? El que ha sido afectado con la decisión. ¿Qué se recurre? Lo que la ley señala que se debe de recurrir. Y se ha de recurrir también en la forma como la ley lo establece, con algunos matices, ¿me entiende? En cuanto a la presentación y la formulación de ese recurso. Entonces es importante. ¿Quién recurre? El imputado puede recurrir, aunque él haya generado el vicio que dio lugar a la decisión. El Ministerio Público, cuando la sentencia le fue adversa. Yo recuerdo que, para que usted vea que ha cambiado mucho, que ha llovido bastante, en el año 87, yo me acuerdo de un Ministerio Público que pidió el descargo en un caso de droga, y es una de las juezas más respetadas y más queridas, que ella era fiscal, y después ella misma sale, y una mujer con mucha integridad, ella misma sale y coge para la secretaría a apelar la decisión donde ella había pedido un descargo, para que usted vea cómo ha cambiado la cosa. Es decir, si usted no había experimentado un perjuicio, usted no recurría. En el caso Llena, en la primera audiencia, los abogados pidieron el reenvío a fin de estudiar el expediente, y el magistrado Julio César Cano falló en ese sentido, y ellos fueron a recurrir la sentencia, porque el asunto era, para que usted vea cómo las cosas ya han cambiado. Entonces se requiere de un perjuicio, y de un perjuicio real, ¿me entiende? Un perjuicio que sea efectivo para el asunto de recurrir como tal. Entonces, la víctima, incluso el código le permite recurrir aunque ella no haya sido parte. Fíjense que hay una gran extensión, como dijo Darío, se protegió demasiado a la víctima, ¿verdad? Se le concede ese derecho, aunque uno ha sido parte, tiene el derecho a recurrir en que un tribunal de alzada haga esa revisión. Otro principio importante en lo relativo a eso será la cuestión de la presentación del recurso, en las formas, que ahorita hablaremos de eso, que se extendió el plazo para que las partes tengan mayor oportunidad de presentar esos recursos. Y yo les decía que antes era fácil recurrir, pero ahora un abogado con 10 o 12 casos que tiene que motivar los recursos se complica, sino que le digan a la Defensoría, que empezaron haciendo muchos recursos muy extensos y después ya que tenían 70, 80 procesos arriba, óyeme, se tenía que ir como caña para el ingenio. Entonces esa partecita de la ampliación de los plazos era algo necesario, y a los fines de facilitar el ejercicio de recursos que se traduce en una efectividad de la democracia como tal. Los recursos tenían un efecto suspensivo, exceptuando en materia de medida de coerción, por una razón lógica. Existen dos tipos de medidas de coerción: las medidas de coerción personales y las medidas de coerción reales. Las medidas de coerción personales, en principio, ¿qué te quiere garantizar? De que el juicio se ha de celebrar, de que la persona no se va a evadir y no estará ausente. La medida de coerción real es que se va a cobrar, de que la sentencia se podrá ejecutar. Por eso usted ve en materia de propiedad industrial, intelectual, ¿qué es lo que dice? La incautación. Porque si no, hasta el que está falsificando le dice, pues yo te pago lo que tú quieres de indemnización y déjame seguir haciendo medicina o lo que sea, vamos a suponer. Entonces, fíjense, pero en la medida de coerción real, que es la que ha traído muchísima divergencia por el asuntito de que en el dominicano no existe una cultura de asistir a juicio. No se han creado también de una manera más efectiva los mecanismos de llevar a las personas que vayan a juicio. Porque eso tiene que verse también hasta desde un punto de vista de la compensación de carácter económico. No en todos los procesos es necesario imponer la prisión preventiva. Y más, como dice Félix Damián, con la gran confusión que hay aquí, que se quiere confundir la gimnasia con la magnesia, que cree que el asunto de que la cantidad de gente en la calle necesariamente se traduce en acciones delictivas. Todo eso tiene que ser analizado de una manera más ponderada. Lo segundo, entonces, excepto en las materias de medida de coerción, el recurso no va a tener un efecto suspensivo. Pues se puede seguir con la investigación en ese caso concreto. Porque en algunos casos, de modo contrario, podría quizás verse no tener presente la esencia fundamental del proceso. Porque el proceso ronda en la idea de que si una persona se le imputa un hecho, que se celebre un juicio. El juicio tiene una función didáctica. El juicio tiene una función didáctica. El juicio persiste en el tiempo y le sirve a la generación y a los que no participaron que una persona que cometió un hecho fue juzgada o descargada. Fíjense que cuando se habla de que el juez hace justicia, usted coge la noción de que el juez hizo justicia, es sencillamente de que el juez conoció el proceso, decidió con los elementos que tuvieron a la mano.
Ya la decisión, esté conforme o no una parte, no se traduce necesariamente en una injusticia. El juez decidió con lo que tenía a la mano. Ya para eso están entonces las vías de recurso. Por eso usted ve que hoy en la misma Constitución francesa, ¿cuándo se hace justicia? Cuando se pasa por un proceso oral público y contradictorio y se decide. Acuérdense que hay elementos que ya van a depender de una cuestión subjetiva, de apreciación de medios probatorios, como todas las cosas a veces ocurren en derecho. El recurso también tiene un efecto extensivo, exceptuando cuando sea por causas personales, que un recurso que eleve un imputado puede beneficiar a otro de los otros. También otra particularidad que la trae también refrendada el Código de manera muy expresa, que los jueces que intervinieron en la primera decisión no han de intervenir en el tribunal de alzada en esos casos concretos. Y también que el Código facilita la rectificación en aquellos errores que no son procesales. La modificación en términos de lo que es la vía de recurso se ha circunscrito a los siguientes artículos. Acuérdense que los recursos van del artículo 393 hasta el 330 y tanto que regula la revisión, hasta el 430 y tanto que regula la revisión. La modificación se ha introducido en el artículo 400, que yo explicaré ahora más en detalle, donde hace específicamente una modificación sustancial y es quizás de la que va a dar agua de beber, que para el asunto del tribunal es que solamente puede ser declarado inadmisible el proceso por motivos meramente formales, como que la persona tenía el derecho a recurrir, que la decisión era susceptible del derecho, no era susceptible del derecho de casación, pues como lo establece el artículo 400 en ese caso expreso. No era susceptible de ese recurso y que no cumplió con los puntos determinados en el recurso propiamente hablando, ya dejando las cuestiones de fondo para el tribunal que habrá de conocer el proceso. Fíjense que en esto yo ahorita volveré ahí, porque nada más lo estoy mencionando de manera rápida, volveré a tocar ese tema de una manera más ponderada, pero resumida. Después continúa el artículo 409, que habla de la oposición fuera de audiencia, en donde ya lo relativo a la justa causa, que establecía cuando una persona no puede estar presente en un proceso, entonces que se declara inadmisible su querellamiento, ya lo puede habilitar por la vía de ese recurso de oposición en la parte infine de la modificación que ha experimentado el texto. En el artículo 411 habla de la presentación del recurso de apelación, la modificación consistió en un asunto de plazo. En el artículo 412, comunicación a las partes de los recursos, también habla de un aspecto meramente de plazo. En el 413, procedimiento por ante la Corte, también habla de un asunto meramente de plazo. En los motivos del recurso, ya ahí no se refiere a meramente plazo, sino que añade una nueva causa por la cual pueda proceder el recurso y habla de los errores de hecho y los errores de procedimiento, en ese caso concreto. También en el 418, ya ahí es una parte muy novedosa, que es la oferta probatoria. Ahí se amplía un poco más la oferta, tanto desde el punto de vista del imputado, desde el punto de vista de la parte de la víctima y del Ministerio Público. En el artículo 419 sí vuelve a tocar un aspecto de la comunicación a las partes y es un aspecto de plazo. En el 420 le da es un asunto de procedimiento. Ahí es donde más se ve de manera específica el asunto de que el Código quiere favorecer el ejercicio de la vía de recurso de manera permanente, que aunque el recurso esté defectuoso puede modificarse, rehacerlo, introducirlo, ¿entiende? En el 421 habla de la audiencia, que ahí eso también tiene una modificación. El 422 la decisión, que también hablaremos en detalle de eso. El 423, lo relativo a la doble exposición, donde más se introdujo el aspecto. Y después, en cuanto a la casación, habla de las decisiones recurribles, los motivos y el procedimiento a decidir, que son 425 y 426. Entonces, entrando en materia, como dicen propiamente hablando, vemos que la modificación introducida en el artículo 400 relativo a la competencia, ¿me entiendes? Relativo a la competencia, que el recurso atribuye al tribunal que decide el conocimiento del proceso exclusivamente en cuanto a los puntos recurridos. Acuérdense de tantum devolutum quantum appellatum. Solamente se conoce lo que se recurrió. No se puede introducir en otros aspectos que valgan a ello. El texto tiene la excepción, y lo establece así, exceptuando las cuestiones de índole constitucional, aunque no hayan sido impugnadas por quien presentó el recurso. Esta partecita tiene que ser de mucho cuidado,
Dirán ustedes, pero es la Constitución es erga omnes, se le impone a todo el mundo. Acuérdense que un proceso es un litigio entre dos partes. Entonces, esa facultad de oficio que le da al juez de verificar las cuestiones constitucionales también tiene que ser de conformidad al principio de igualdad de armas y al principio de igualdad de oportunidades. ¿En qué sentido? De que si el tribunal aprecia que hay un aspecto de índole constitucional que afecta el proceso, tenga en cuenta que eso va a favorecer una parte y va a perjudicar a la otra. Entonces, ¿qué es lo propio que se aconseja? Que si no hay otra forma de solucionar el asunto, el tribunal entienda y lo ponga a discusión de las partes para que la otra parte sustenta, por lo cual eso no es constitucional. Es como dice, se decide la decisión inaudita parte, sin oír a las partes, lo cual en principio también es un principio medular del proceso. No obstante, estemos decidiendo en base a lo que es constitucional. Y por eso, fíjese además otro aspecto importante que señalar. Por eso yo le decía, ¿cuál es la mecánica del proceso? El principio de separación de funciones. Una parte acusa, otra se defiende y otro juzga. Entonces, ¿qué sucede? El principio de probaciones, el principio de justicia rogada. ¿Qué tú me decides? Lo que yo te estoy pidiendo. Si yo no te lo estoy pidiendo, pues entonces ponme en condiciones de que las partes discutan. Es decir, a veces yo yéndome a decidir una cosa constitucional, puedo afectar un derecho de una parte. Acuérdese que el proceso en justicia se gana o se pierde. Entonces es un asuntito que debe de llevar a reflexión, porque no es tan sencillo como se plantea. Yo recuerdo una vez en la provincia, no sé si Darío se acordará de un caso que plantearon una cuestión inconstitucional. No la plantearon, nos dimos cuenta cuando fuimos a deliberar. ¿Y qué pasamos? Que volvimos y le dimos a la parte que opinaran. ¿Y quiere que le diga una cosa? La decisión fue contraria a lo que nosotros en principio habíamos previsto. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado. Era un aspecto constitucional que se estaba delimitando en un proceso como tal. Entonces, de ahí es importante verificar eso. Pero la parte esencial de la reforma, en este caso, fue cuando dice, al momento del tribunal valorar la admisibilidad del recurso, solo deberá verificar los aspectos relativos al plazo, la calidad de la parte recurrente y la forma exigida para su presentación. ¿Quiere que le diga una cosa? En España, aquí hay el profesor Olivo que conoce bien la situación de allá, ¿usted sabe quién es que hace eso? El mismo tribunal que dio la decisión, que verifica que el recurso está en plazo, pues eso es una cuestión mecánica, ¿me entiende? Verifica que el recurso está en plazo, la calidad del que está recurriendo y la forma exigida para la presentación. Fíjense que aquí, ¿quién es que lo hace? El tribunal de alzada. Pero allá lo hace eso porque eso son cuestiones matemáticas, según dicen ellos. Fíjense entonces que ese aspecto, como dicen yo, el tribunal ACO y el tribunal ACUEN, que es el ya que conoce el fondo de recursos. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se nos exige ahora. Ciertamente para la casación es una cuestión fuerte porque ya todas las cosas tenemos que analizar en lo atinente al fondo del recurso. Fíjense que esto también, ¿qué es lo que quiere perseguir? Que sea efectivo, que es decir, que el tribunal deba de ponderar y no proceder a la exclusión como tal del proceso por aspectos que eran meramente, que son cuestiones de fondo, sino ha reservado nada más estas cuestiones formales, la forma, el plazo y la presentación del recurso per se. Y en la presentación del recurso per se, como veremos posteriormente, va a exigir incluso que el juez, en base al principio jus nobis curia, da mihi factum tibidabus jus, dame los hechos y yo te doy el derecho, el juez tiene que decidir si hay una mala formulación, pero tiene que sacar la esencia de lo que hay, y no puede, bajo pretexto de oscuridad que no entiende, declarar, yo no entiendo eso, no, porque también acuérdense que es la favorabilidad del ejercicio del recurso. Ok. Después viene el artículo 409, la oposición fuera de audiencia, en donde lo que se añade, lo que yo le señalé ahorita, la oposición procede para acreditar la justa causa que justifica la ausencia de una parte en un acto procesal en que era obligatoria su presencia o representación. Ahí vemos que en esos casos, acuérdense que decía que la oposición es para resolver un trámite o incidente del proceso. En ese caso lo que se señalaba era que se le rechazaba el querellamiento a una persona por la que no fue, si era la parte agraviada. Si era la parte imputada, pues entonces de conformidad a lo que regula el artículo 307, pues entonces habría que ver
que estuviera presente, la rebeldía, etcétera, etcétera, que ya nos remite al artículo 100. Como yo le dije, el artículo 411, la presentación del recurso de apelación, tiene un aspecto de plazo, de 5 días. Acuérdense, apelaciones que no son sentencias, que eran 5 días anteriormente, ahora le añadió 10 días a las apelaciones de las resoluciones. El 412, que habla de la comunicación a las partes y la remisión del recurso de apelación, elevó el plazo a 10 días, que antes eran 3 días, para que las partes, como se señala ahí, en un plazo de 10 días, la secretaria tiene que comunicarlo a las otras partes para que promuevan pruebas. Es la necesidad, vuelvo y repito, al recurso volverse técnico y todo hay que ser motivado, ya requiere de mayor tiempo. El sistema acusatorio, contrario a lo que la gente piensa por la oralidad del proceso, es donde más se escribe de parte de los actores procesales, en este caso el Ministerio Público, en este caso el abogado de la defensa, y el juez tiene que motivar, porque acuérdense que el juez se legitima por su motivación. Los diputados, los presidentes de la República se legitiman por el voto, nosotros por la motivación, que es la única forma que pueden apreciar qué razonamiento hicimos para llegar a una conclusión en términos judiciales. Entonces, el artículo 407 también tiene otro aspecto de plazo, 413, el procedimiento. Recibidas las actuaciones de la Corte de Apelación, dentro de 20 días decide sobre la admisibilidad del recurso y resuelve sobre la procedencia de la cuestión planteada en una sola decisión. Antes eso se tenía que hacer en 10 días, ahora se ha ampliado, por lo mismo, para que el tribunal no esté sobrecargado de trabajo. ¿Qué pasa? Que esos son lo que le llaman plazos judiciales, que atendiendo a la carga del trabajo del tribunal no podían fijarse de una vez. Ave María Purísima. No sé si es buen augurio o mal augurio, pero ni modo. Entonces, ¿qué sucede? Que ese aspecto es fundamental tomarlo en consideración en cuanto a ese aspecto de lo que señalábamos del procedimiento para la fijación de audiencia. En el artículo 417, que ya entran cosas que son más fundamentales, nos topamos que el artículo 417 establece los motivos de las vías de recurso, tanto del recurso de apelación como del recurso de casación. Y usted ve que lo va señalando. Me parece que la modificación que se hizo la veo como un tanto sobreabundante, porque en la redacción del texto la contenía de manera tácita. Fíjense lo siguiente, la modificación que se hizo en el inciso 5, el recurso solo puede fundarse en un error en la determinación de los hechos y en la valoración de la prueba. Esa fue la modificación. A veces fíjense como decía anteriormente, el recurso puede fundarse, las otras no fueron eliminadas, sino que esta se añadió. En la violación de las normas relativas a la oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad del juicio. 2, y aquí hago énfasis, la falta, la contradicción, ilogicidad manifiesta de la motivación de la sentencia. Si un error en la valoración de la prueba no es una ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia. O cuando se funda en prueba obtenida ilegalmente, ahí todavía hace más énfasis. Por ejemplo, una valoración de prueba ilegal es una refrensión de eso. O incorporada con violación a los principios del juicio oral. Fíjense una cosa, que los principios en la sentencia... Wendy y Darío se acordarán en la escuela que nos daban las partes de la sentencia. El plano fáctico, el plano jurídico, ¿entiende? El plano axiológico. Entonces, evidentemente que todo eso está contenido entre la ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia como tal. El tiempo, el implacable, el que pasó. Alguna huella triste nos dejó. Pablo Milanés, ¿no es verdad? Ok, después viene lo relativo a la presentación del recurso, y aquí vamos a tratar de agenciar. Dice, la apelación se formaliza con la presentación de un escrito motivado en la Secretaría del Tribunal. Ahí se añade un plazo, 20 días, antes era 10, ahora se dio. Y aquí viene lo importante. Las partes pueden ofrecer prueba cuando el recurso se fundamenta en defectos de procedimiento y se discuta la forma en que fue llevado a cabo un acto en contraposición a lo señalado, en las actuaciones, en el acta o en los registros del debate, o bien en la sentencia. Fíjense que ya ahora se puede conocer prueba en la apelación sobre la base de un defecto sustentado en esto. También es admisible la prueba propuesta por el imputado en su favor, incluso la relacionada a la determinación de los hechos, que se discute cuando sea indispensable para sustentar
el motivo que le invoca. Es decir, hasta una cuestión fáctica en materia de apelación se pueda, y esto se aplica mutatis mutandis a la casación. Mira hasta dónde se puede llegar con el asuntito. Y aquí establece una diferencia entre el Ministerio Público y el imputado y las partes. El Ministerio Público, el querellante y el actor civil solo pueden ofrecer prueba esencial para resolver el fondo del recurso, solo cuando antes le haya sido rechazada, no haya sido conocida con anterioridad o esté relacionada con un hecho nuevo. El imputado lo puede hacer en cualquier circunstancia. El querellante, el Ministerio Público, si le fue rechazada. Si no haya sido conocida con anterioridad o entiéndase un hecho nuevo. Se va a las condiciones que establece el artículo 336 para las cuestiones de la prueba nueva que se ha de incorporar en el proceso. Pero esto tiene una lógica, que es que el Ministerio Público tiene toda una logística y todo un rediseño para sustentar la acusación en un proceso. Quiere que le digan, los sistemas adversativos puros, y Félix Damián lo sabe, aquí hubo que darle la oportunidad al Ministerio Público de recurrir para que no se rasgaran las vestiduras a la gente. Pero los sistemas adversativos puros, el Ministerio Público no recurre. Por una lógica muy simple. Si usted no lo pudo probar ahí, ¿para qué usted quiere otro chance? Si usted tiene todo el diseño. Dirá usted, pero Hiroy, tú fuiste Ministerio Público, tú te estás olvidando que hay un paquetón de cosas que hay que hacer y muchísimas cargas. Pero fíjense, la parte con la logística y la facilidad con la que trabaja el Ministerio Público no lo trabaja la defensa. El Ministerio Público le puede pedir, yo quiero interceptar un teléfono, te lo intercepta, que vaya yo quiero interceptar un teléfono, ¿quién tú eres? No hay forma, ¿me entiendes? Sí, hay cosas que se caen de la mata, como tal. Entonces, el Tribunal de Apelación rechazará la prueba oral que sea manifiestamente improcedente. Es decir, acuérdense que no vamos a hacer una repetición de juicio, sino de lo que ellos entienden que es esencial para la sustentación de sus recursos. A veces puede decir, mira, yo quiero que traigan el acta de audiencia para verificar que eso no fue lo que se declaró ahí. Entonces es esencial desde ese punto de vista. El artículo 420, que habla del procedimiento. Mira, aquí, recibidas las actuaciones dentro de los 10 días siguientes, la Corte, si estima admisible el recurso, fija una audiencia. Dice, la Corte sustanciará el recurso, se pronunciará sobre el fondo, óigame, aun cuando estime que en su redacción existen defectos. Acuérdense que no todo el mundo puede redactar bien, ¿entiendes? Si considera que estos le impiden en forma absoluta conocer sobre el recurso, comunicará a la parte interesada su corrección conforme al artículo 168. Es decir, si llega un proceso y la Corte no entiende, mira fulano, aclare el asunto. Claro, ahí está el asunto que tiene que ser dentro del plazo. Porque si pasó el plazo, que tenga que hacerlo dentro del plazo. Entonces, puntualizándole los aspectos que deben declararse y corregirse, cuyo fin le otorgará un plazo no mayor de 5 días. Si los defectos no son corregidos, se resolverá como corresponda. Fíjense, que le facilita a la parte todavía la favorabilidad del ejercicio del recurso. Incluso un recurso puede estar mal denominado y si su contenido dice, no, pero espérate, lo que quiso fue apelar, que eso ha pasado allá, que muchas veces en la misma Suprema, lee eso otra vez, vamos a ver qué fue lo que quiso decir, para no matarle, como dicen, el gallo en la funda, porque acuérdense que para la otra parte ahí se acaba el mambo, ahí se acaba el proceso, en ese caso concreto. En el artículo 421, la audiencia, dice, la audiencia es una parte importante. La audiencia se celebra con la presencia de las partes. Antes era con las partes que comparecen. Y ahora tiene que estar las partes. ¿Me entiende? Porque antes se celebra con la presencia de las partes, sus abogados, quienes debaten oralmente sobre el fundamento. ¿Me entiende? En caso de no comparecencia se aplican las normas del 307. ¿Pero qué es lo que dice las normas del 307? Si el Ministerio Público no está ahí, háblame con el jefe, dile que venga. El actor civil, ¿qué es lo que pasa? Que tú no estás ausente. Con el imputado, ¿qué es lo que hay? Rebeldía. Entonces, ahí ya toma en consideración este aspecto. ¿Entiendes? Que ahí uno tenía sus diferencias, pero ni modo. La Corte apreciará la procedencia de los motivos invocados en el recurso, sus fundamentos, examinando las actuaciones y los registros de audiencia, de modo que pueda valorar la forma en que los jueces apreciaron la prueba y fundamentaron su decisión. Acuérdense que ese ejercicio se hace. De no tener ese registro de sentencia para realizar la apreciación, podrá producir en apelación la prueba oral de juicio que en su criterio sea necesaria para examinar la procedencia del motivo invocado. No toda la prueba, sino la que es necesaria en ese caso concreto. Y valorará la relación con el resto de las actuaciones. De igual forma, podrá valorar de forma directa la prueba que haya sido introducida por escrito al juicio. Fíjense que la prueba escrita, eso lo señala mucho la magistrada Esther Angelán en discusiones que sostenemos,
que se puede ponderar, pero la prueba que necesita inmediación no, ahí hay problema. Que lo veremos ahorita en los casos en donde el vicio es subsanable en audiencia y en donde el vicio no es subsanable en audiencia. Al momento de decidir el 422, y ahí entramos en detalle, la Corte, como se señala, puede directamente decidir sobre la base de las comprobaciones de hecho el asunto sometido a su consideración. Ahí se le añadió comprobaciones de hecho ya fijadas por la sentencia y de la prueba recibida, ¿me entienden? En ese caso concreto. Entonces, hará ese análisis. De manera excepcional, si ella puede, ahora, siempre y cuando el vicio no sea subsanable, porque si es un vicio insubsanable, que no se pueda corregir, el individuo fue juzgado sin presencia de un abogado, no se le permitió contradecir, la Corte no puede hacer eso en fondo, obligatoriamente va a tener que mandarlo por un nuevo juicio, siempre que sea un error. Ahora, es una cuestión de una prueba escrita que está sometida ahí, que excepcionalmente se permiten aquí analizar, pues eso lo puede hacer la Corte. Pero ya una prueba que implica inmediación, acuérdense que la inmediación es de las partes al juez. La inmediación no es del abogado al juez, no es de la parte al juez, el perito, el testigo, ¿entiende? En ese caso, esa es la inmediación que habla el proceso, que el juez aprecie, que después sobre la máxima de la experiencia toma la decisión que entiende pertinente. Porque acuérdense que el juez, independientemente, es un ser subjetivo y va a hacer una valoración de lo que se le está planteando. ¿Qué es lo que se exige ahora en la sana crítica? Que usted ponga por escrito porque usted llegó a esa conclusión. Que antes era la íntima convicción, por lo que la íntima convicción es de los jurados y de los sistemas acusatorios. La íntima convicción no es del sistema inquisitorio. Pero el jurado, como es lego en derecho, no puede dar motivo, lo que dice, le creo a este, no le creo a aquel, sobre la base de lo que tú le planteaste ahí. Y por eso en esos sistemas los jueces no motivan, porque es un jurado que decide. El juez después te hace un juicio para darte la pena, etcétera, etcétera. Entonces, después señala eso. Ordena de manera excepcional un nuevo juicio ante el tribunal de primera instancia, únicamente en aquellos casos que el gravamen no pueda ser corregido. El nuevo juicio va al mismo tribunal, pero tiene que estar compuesto por diferentes jueces. Eso es una modalidad que se establece para evitar la doble exposición. Y usted sabe que con la doble exposición, si la persona fue suelta 2 veces, pues ahí ya se acabó el asunto y no se sigue dando vuelta. En ese caso concreto. Como bien lo señala aquí en la modificación que se introduce, con relación al envío que se produce. Fíjense lo siguiente, en ese caso concreto, si se produce una decisión, ya no se puede estar mandando 20 veces a realizar varios juicios, no obstante que los tribunales, cosa que es común, incurren en los mismos errores. Ya la Corte en segundo grado tiene que decidir sobre lo que hay. Lo que en principio podemos decir que es como una contradicción. Porque si antes decía, bueno, si el asunto no puede ser subsanado ante ella, ahora sí tiene ya que decidir para no darle larga. Quiere que le dé una cosa, porque también las extensiones de juicio, no obstante que a veces sobre la afectación de derechos fundamentales, produce una afectación a la tutela judicial efectiva de las partes en el proceso. Aquí métale una gente que vive en Bávaro un proceso en San Juan, que los envió por ahí que pueden andar. ¿Tú te acuerdas de la gente que llegaban allá, nos levantamos a las 3 de la mañana para que esta vaina se reenvíe? ¿Y cómo es la vaina? Venían de Bávaro ahí mismito a la provincia, que es lo más cercano. Póngale usted Barahona, San Juan o San Cristóbal. Ya a la gente se le acaban los cuartos y no vaya al proceso. Es una realidad. Entonces también esa partecita habrá de ser ponderado. Después entonces, otro aspecto importante a resaltar en el artículo 425, las decisiones recurribles en casación. Ante la redacción que tenía el texto, que señalaba de manera directa lo siguiente, por ejemplo, la casación es admisible contra las decisiones emanadas, ahora dice, de las Cortes de Apelación, 2 puntos, en los siguientes casos 2 puntos, lo cual entonces nos circunscribe que ahora en casación conocemos nada más las decisiones de la Corte de Apelación. 2 puntos. Cuando pronuncien condena o absolución, cuando ponga fin al procedimiento o deniegan la extinción o la suspensión de la pena. La redacción antes era, como lo señala el texto, las sentencias son susceptibles de casación, las sentencias de la Corte de Apelación, las decisiones que le ponen fin al procedimiento, o las que deniegan la extinción de la pena o la suspensión de la pena. Fíjense, un asunto de regla gramatical, el problemita que te crea. Ahora entonces sucede que muchas decisiones que le ponen término al proceso,
que son dictadas por los tribunales de primera instancia tienen que ir a la apelación. Ya no pueden ir directamente a la casación. Y con la implementación del código, porque no se hizo una ley de vacaciones judiciales, de vacancia o vacaciones, ha creado un problema del carajo. ¿Entiendes? Ha creado un problema difícil. Incluso con recursos que vine, porque allá en la Suprema, me acuerdo, tanto el magistrado Alejandro, la magistrada Esther, la magistrada Miriam dijeron, ya la ley se cambió. Hasta a nosotros nos cogió, ¿me entiendes?, asando batata. Entonces, ¿qué se hizo? Rápidamente, no, los que están before de la ley, se van con la ley vieja. En el inglés de Toño, usted sabe que Toño es easy baby, I like you, ¿me entiende? Los que están posterior a la ley, se van con la ley nueva. Pero ¿qué pasa? Que esa ley nueva, aunque la ley se presume conocida para todo el mundo, usted sabe que eso tiene unas implicaciones y ha habido problemas con eso. Entonces, fíjense lo delicadito que esto, que no se presente de manera tan sencilla. Entonces, para mí la redacción, yo no sé, quizás fue un error, pero yo creo que antes era un poquito más extensiva y ahora lo delimita mucho. Y entonces las decisiones de la Corte ya lo delimita a esa partecita. Después ya sigue lo otro, cuando la sentencia, dice, cuando la sentencia de condena se impone una pena privativa de libertad mayor de 10 años. Eso no ha tenido aplicación acá, porque aquí hay leyes especiales que son el pan de cada día, que tienen 5 años la pena máxima. Además, la Corte Interamericana dijo en una decisión que no aceptar el recurso de casación a una decisión sobre la base de mayor de 6 meses era discriminatorio. ¿Me entiendes? Fíjense, para que te voy a decir que esa partecita ahí también tiene eso. Ya después dice cuando la sentencia de la Corte de Apelación sea contradictoria con el fallo, etcétera, etcétera. Después la parte infine, que también me interesa, dice, en los casos de que la sentencia de la Corte de Apelación revoque una sentencia de absolución y pronuncie directamente la condena de un imputado, el recurso de casación se conocerá analógicamente de conformidad a los artículos 416 a 424. Se va a hacer prueba de los vicios alegados en la casación. Así que lo señala el aspecto. Ya por último, finiquitamos con el artículo 427, así que, como dice Machado, todo pasa, todo queda, ya esto está pasando. El artículo 427, en el procedimiento y decisión, para lo relativo al procedimiento del recurso, se aplican analógicamente las reglas relativas a la apelación. Fíjense lo que yo les señalaba ahorita. Las reglas relativas a la apelación se van a aplicar en materia, analógicamente en materia de casación. Entonces, al decidir, la Corte puede rechazar el recurso, en cuyo caso queda confirmada, declarar el recurso, dicta directamente la sentencia, como yo le dije, sobre la base de las comprobaciones que contiene la sentencia de la Corte de Apelación, puede ordenar la celebración total de un nuevo juicio que también va a estar sujeto a las condiciones que ya señala el artículo 423, de que no sean los mismos jueces que conocieron del proceso. Así que esta reforma ha incidido de manera sustancial en el trabajo de los tribunales, fundamentalmente en la Suprema Corte recae un gran peso en cuanto al aspecto de las vías de recurso, y la Corte ya el articulado anterior lo contenía. Así que nada, como todas las cosas, es como el que llega de paracaídas, hay que darle la recibida aunque uno no quiera. Ok, gracias.